Bueno, entonces, seguimos. Bueno, entonces, que contábamos, bueno, efectivamente, sucede que, bueno, la LDL entra al tejido y estimula a los macrófagos. Una cosa que hay que aclarar de lo que hablábamos es que, si bien esto se produce naturalmente, también es natural que se produzca con mayor intensidad este proceso de entrada eh, de LDL al tejido en los vasos sanguíneos cuyo endotelio se encuentre dañado. Es decir, que cualquier daño endotelial que exponga la membrana basal también digamos, es un factor predisponente a que haya mayor acumulación de LDL. Eso pasa también normalmente. Otra cosa que pasa normalmente. Normalmente hay movimientos que se llaman movimientos de cizalla. Un movimiento de cizalla es un movimiento como esto, así, un movimiento de cizalla. Dos cosas que están puestas de una manera que se rozan o se frotan, ¿sí? Movimiento una de un lado y la otra hacia el otro, dos bordes que se mueven uno hacia un lado y otro hacia otro, se llama movimiento de cizalla. Es común que exista movimiento de cizalla en nuestros vasos, también en los lugares donde hay turbulencias, que son en las divisiones de los vasos sanguíneos arteriales, cuando la sangre choca contra el lugar donde se bifurca el vaso, también hay turbulencias, y esa turbulencia también puede producir microlesiones en las paredes. La hipertensión arterial puede producir lesiones en las paredes, es decir, lesiones mínimas que no tienen importancia, pero que sí tienen importancia a la hora de empeorar la posibilidad de que a la hora de mejorar el pasaje, sería de LDL hacia el subendotelio. O sea que se producen normalmente también estas cosas, sí, son cosas habituales, no es una cosa rara. Y eso favorece la entrada entonces de lípidos al subendotelio. Ahora, la primera instancia de la formación de la placa, no hay nada, entra el colesterol en forma de LDL y atrae algún macrófago. Ya cuando empiezan a aparecer macrófagos y acumularse, ahí ya estamos hablando de la estría grasa, que vendría a ser una de las etapas iniciales de la lesión. Ahora, ¿qué hace el macrófago? Sintetiza y secreta sustancias que son quimiotácticas para para el músculo liso. ¿Y el músculo liso qué hace? El músculo liso hace varias cosas. El músculo liso, como primera instancia, tiene la capacidad de desdiferenciarse. ¿Sí? Ay, profe, perdón, me perdí toda esa parte. ¿Podés repetirlo? Decía, el macrófago, una vez instalado y una vez que está en forma de célula espumosa, tiene la capacidad de secretar sustancias que funcionan como quimiotácticos. Primero, decía, para músculo liso. ¿Qué hace el músculo liso cuando es llamado, entre comillas, ¿no es cierto?, llamado por el macrófago que está en forma de célula espumosa? Bueno, lo que hace es, uno, se desdiferencia. Es decir, que el músculo liso que estaba en la pared tranquilo, trabajando, se contraía y se relajaba, primero se desdiferencia y se transforma en célula endomicial. Como célula endomicial, que es una célula más primitiva, entonces tiene la capacidad de reproducirse. ¿Y para qué se reproduce? Se reproduce para dos cosas. La primera, para formar nuevos vasos sanguíneos. ¿Cómo nuevos vasos sanguíneos? Sí, nuevos vasos sanguíneos en el tejido o en el tejido propio de la misma arteria. Las arterias, a medida que van teniendo mayor tamaño, van teniendo sus propios vasos.
alguna vez lo habíamos contado, las arterias tienen sus propios vasos. Se llaman vasa vasorum. Vasa vasorum. Los vasa vasorum son los vasos sanguíneos del propio vaso. El vaso sanguíneo tiene vasos, el propio vaso sanguíneo tiene vasos sanguíneos que lo irrigan. Ahora lo voy a mostrar. Esto alguna vez ya lo hemos contado, pero ahí lo cuento de vuelta total. ¿Por qué? Porque resulta que los vasos sanguíneos elásticos son tan gruesos que la sangre que está dentro del vaso sanguíneo no sirve para irrigarlo. Miren, ahí lo que estoy mostrando, eso parece se parece a los ojos de algunos que están ahí, claro. Eso que estoy mostrando son los vasos sanguíneos que tiene la propia pared y que, claro, lo que está cerca del endotelio se nutre por embebimiento, pero lo que está más lejos tiene vasos sanguíneos, porque una célula muscular que está por acá arriba, una célula muscular que está acá, no puede nutrirse, la célula muscular que está ahí, no puede nutrirse de la sangre que corre por acá adentro. Entonces hay vasos sanguíneos dentro del vaso. Eso se llaman vasa vasorum. Vasa vasorum. Bueno, ahora, cuando las células musculares lisas son estimuladas, proliferan y empiezan a formar nuevos vasos que van a alojarse en la propia placa de ateroma. Así, mire, como está acá dibujado ahí. Empiezan a formarse vasos que van a nutrir este proceso que se está produciendo. O sea, que la placa de ateroma va a tener sus propios vasos sanguíneos. ¿Se entiende? Que es lo lógico que así sea, porque de esta manera el macrófago está atrayendo células, por supuesto, hacia el proceso, y además está garantizándole a esas células y a sí mismo la nutrición, porque si no, esa célula está destinada a morirse. Bueno, entonces empiezan a formar vasos sanguíneos dentro del propio vaso sanguíneo, que llaman vasa vasorum, que ya había vasos sanguíneos, lo que único que ahora los vasos sanguíneos van a estar destinados a la placa de ateroma. ¿Está bien? Entonces, eso es una cosa. La otra cosa que hacen las células endoteliales, las células endomiciales, que provienen del músculo liso, es migrar. Migran de la capa muscular hacia la zona donde están los macrófagos comiendo LDL. Eso trae como consecuencia que esas células que eran musculares lisas empiecen a comer también LDL oxidada. Tanto comen LDL oxidada esas células de músculo liso que ellas mismas se transforman en células espumosas también. El festival de la grasa ha comenzado. Es decir, bien, las células espumosas, ¿está bien?, no son solamente los macrófagos, sino que son todas aquellas células que tengan la capacidad de fagocitar las LDL y no puedan deshacerse de ellas. Entonces tengo células espumosas provenientes o de estirpe muscular. ¿Está bien? Son diferenciables por inmunohistoquímica, pero cuando uno las mira son difíciles de diferenciar. ¿Por qué? Porque son células llenas de grasa y no son muy diferenciables. Ahora, por inmunohistoquímica o en algunas circunstancias pueden diferenciar en estadios primitivos. Pero con esto quiero decir que se transforman en células iguales que las otras. O sea que los macrófagos invitan a otras células a comer. A todo esto, cuando empieza a formarse la placa de ateroma y el macrófago secreta sustancias, también por secreción de sustancias, ¿qué hace el endotelio? Se activa. El endotelio se activa porque lo activa el macrófago y se activa el endotelio porque debajo de él hay un festival. Entonces, cuando hay un festival debajo del endotelio, el endotelio se activa. Bien. La activación del endotelio favorece
el endotelio pierde su función habitual. Entonces la disfunción endotelial, la modificación del endotelio, favorece la marginación, el rodamiento, también la transmigración de células blancas, como vimos en la inflamación. Como ven, todos los procesos son siempre iguales, porque no hay otras cosas para hacer. Bueno, por un lado eso. Y por otro lado, el endotelio modificado modifica a otros componentes de la sangre, que son elementos formes de la sangre, que son las plaquetas. Es decir, ese endotelio, entonces se hace terreno fértil para la adhesión plaquetaria. Y se produce la adhesión de las plaquetas, efectivamente. Adhesión de plaquetas. O sea que entonces tuve un estadio inicial que era la estría grasa, luego viene un segundo estadio, que es cuando el macrófago empieza a llamar células, ¿no es cierto? Y ahí está el festival de la grasa empieza a acumularse también en el tejido porque se acumula en el EDL, porque el endotelio le resulta permeable, pero además porque algunas células de esas que son espumosas se abren y dejan la grasa ahí. Entonces hay grasa, hay células espumosas, ¿sí? Hay grasa en forma de colesterol principalmente, hay células espumosas que pueden ser de origen macrofágico, de origen muscular o de otra célula blanca que haya cumplido función fagocítica. Pero además de eso, en esa etapa empiezan a formarse, como el endotelio deja pasar fibrinógeno en realidad, deja pasar fibrinógeno, el fibrinógeno se activa, se transforma en fibrina, y entonces empieza a formar un núcleo, y se empieza a formar como una especie de cubierta fibrosa. ¿Se entiende? Se empieza a formar una cubierta fibrosa y un núcleo, como si fuera un bubalú, un chicle. El fibrinógeno se transforma en fibrina ¿por qué? Y por factores que libera. El fibrinógeno, para transformarse en fibrina, necesita de trombina, y se necesita la cascada de coagulación, que se activa generalmente, porque factores de coagulación también pasan al endotelio, se activa porque al estar alterado el endotelio y al estar expuesta a la membrana basal, la coagulación extrínseca, la del factor tisular, se activa. Entonces eso trae como consecuencia la activación de la trombina, que transforma fibrinógeno en fibrina. Y la fibrina recubre a la empieza a formar mallas, pero a su vez forma principalmente una cobertura fibrosa. Cuando uno analiza la placa de ateroma, y si la tuviera que abrir a la placa, la saca toda completa, encuentra tejido fibroso, y después se encuentra ese núcleo pulposo, que también tiene fibras de fibrina, pero tiene más colesterol y células espumosas, y detritos celulares. O sea que la placa no está hecha solamente de colesterol. Uno dice el colesterol, pero es todo un proceso, como ven. No es que el colesterol se acumuló ahí y se puso a descansar y ya es colesterol que se quedó ahí, sino que hay todo un proceso que termina formando una estructura fibrótica con lípido adentro. Por eso se dice que es una estructura fibrolipídica. ¿Está bien? Lo correcto es decir, es una estructura fibrolipídica. Por supuesto que adentro hay, claro, ¿no? Esto es un festival. Adentro de esa placa, adentro hay un festival, porque resulta que las células macrofágicas, también hay células blancas que se colaron a través del endotelio dañado. Y entonces también hay secreción de enzimas, de enzimas que actúan localmente, degradando al propio macrófago, degradando algo del colesterol, degradando las fibras de fibrina. Es decir, hay toda una maraña de cosas. No es que hay solamente colesterol acumulado, como si fuera que fue el tacho de basura que fue quedando colesterol pegado, como si fuera el sarro el sarro de un caño. No es el sarro de un caño específicamente, porque hay actividad. La placa se va formando, tiene un proceso de formación. Entonces la placa llega a un estado que se llama placa fibrótica,
¿Está bien? Entonces tengo el estadio de placa incipiente, la estría grasa, tengo después la placa fibrótica, ¿está bien? Ahora, cuando pasa esto, ya es un problema, porque todo el endotelio que está sobre la placa, todo el endotelio que está acá sobre la placa, todo este endotelio está dañado. No es endotelio normal. Lo que hace que, entonces, ¿qué pasa cuando el endotelio se daña con las plaquetas específicamente? Se adhiere, ¿está bien? Y esa adherencia es el primer paso ¿para qué? Para la formación de un tronco. Es decir, que la placa se le empiezan a adherir plaquetas. Por supuesto la placa, no nombré también, pero las placas, adentro de la placa también hay, porque en el músculo también hay fibroblastos. A ese no lo nombré, pero ahora lo aclaro también, porque ahí me vino a la memoria el fibroblasto, porque me acordé, claro, veo esto y me falta las fibras de colágeno también que hay adentro de la placa. También se forman fibras de colágeno adentro y afuera. ¿Quién la forma? Esas? Los fibroblastos. ¿Quién trajo a los fibroblastos al baile? Principalmente los macrófagos y los miocitos y el endotelio activado. Es decir, las células que se van activando traen a otras al festival. Entonces, la fibrosis externa, formada por fibrina, formada por colágeno, me queda con un núcleo de colesterol, células, detritos celulares, enzimas. ¿Vale? Ese es más o menos el tema de cómo es la placa. Y a todo esto, por fuera de la placa, en el endotelio, que está dañado, las células, los elementos formes, inicialmente las plaquetas, empiezan a adherirse. Y entonces viene la adherencia de la plaqueta que empieza a pegotearse a la pared, ¿no es cierto? Y bueno, nada, entonces va a aparecer la trombosis sobre la placa de ateroma. Que igual no sería raro, porque lógicamente cualquier circunstancia que dañe el endotelio, yo siempre digo, el endotelio tiene que estar como pulido, tiene que estar siempre brillante, porque si el endotelio no está pulido y brillante, siempre tiene la opción de formar trombos. Bueno, pero acá tiene más que pulido y brillante, tiene adentro, como decimos, la fiesta completa, y entonces esa fiesta completa es sitio de asiento de trombosis posteriores. Entonces, más o menos, la placa se va formando a lo largo de la vida. Generalmente la placa, si bien se desarrollan en su endotelio y podría, digamos, empujar hacia la pared, en general empuja poco hacia afuera de la pared y más hacia adentro y va creciendo hacia adentro. Aún así, la placa, como se va produciendo a lo largo de muchos años, entonces da tiempo a que aparezcan cosas como son vasos de suplencia, es decir, que el vaso que se va tapando empieza a irrigar menos y los otros vasos empiezan a generar mayor cantidad de ramitas, empiezan a generar ramitas para suplir, o sea, empiezan a aparecer vasos de suplencia, o el tejido los tejidos donde lleva la sangre, la arteria, que se va tapando, van acomodándose a las deficiencias de irrigación que tienen. Los ateromas se forman casi exclusivamente en las arterias. Y dentro de las arterias se forman las arterias elásticas y las musculares. ¿Sí? Es ahí donde se forman, no se forman en cualquier lugar. Ahora, se forma la placa de ateroma y empieza a ocupar un lugar. Perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar con la placa de ateroma? ¿En qué termina esta placa de ateroma? ¿Cómo es la situación de la placa de ateroma? ¿Se puede deshacer el cuerpo de una placa de ateroma? No, para mí. Bueno, sí. No, se puede. No es lo habitual, pero sí se puede si uno... ¿Pero de qué vaso se puede? ¿Cómo? ¿De qué vaso se puede? ¿De todo? ¿Se puede Claro, en deshacer? términos generales, va a depender del estadio en el que esté la placa, ¿está bien? Del estadio en el que esté la placa y de los cambios que nosotros produzcamos respecto de la producción de la placa. Es decir, vamos a tomar medidas para que bajen los niveles de colesterol, baje la grasa en general, ¿no es cierto? Vamos a bajar el peso, la presión, ¿no? Es decir, después vamos a ver qué cosas podemos hacer.
y podemos revertir, entonces, primero podemos detener, y después, en algunos casos, podemos llegar a revertir parcialmente o totalmente, dependiendo del estadio. Entonces, primero lo que vamos a hacer es investigar la historia natural de las cosas que le pueden pasar a una placa de ateroma. La historia natural de la placa de ateroma. Se formó, hasta ahora vimos, entonces, una formación incipiente con esa estría grasa, después la placa fibrótica, que no necesariamente tiene que estar la pelota armada fibrosa, porque la fase fibrótica es cuando empieza a formarse el colágeno, a aparecer la fibrina, es decir, no es que esto es, no es que el día 4 a las 6 de la tarde pasamos a estado fibrótico y ya está, no funciona así. Es decir, esto es un proceso. O sea, cuando ya está en estado fibrótico, no se puede deshacer. Se puede, dependiendo de qué tan fibrótico está el estado. En estadios avanzados, no. Una placa de ateroma muy significativa, no. Igualmente, la placa no se deshace en un día tampoco. Las placas tardaron años en hacerse, tampoco las vamos a deshacer el primer día. No tenemos cómo deshacer. Pero entonces, ¿qué puede pasarle a la placa de ateroma? Bueno, la evolución de una placa de ateroma. A ver. Puede pasarle a la placa de ateroma, en el mejor de los casos, entonces puede disolverse. Disolución. Se disuelve. Mejor de los casos, la placa se disuelve si tomamos las medidas adecuadas, si cambian los motivos por los cuales había aparecido la placa, y si el tiempo es el adecuado, disolución es el mejor de los casos. Después lo analizamos cuando veamos algo de cómo tratar la cosa. Se disuelve la placa, sería lo más fácil, no lo más fácil, lo más benigno de todo. Perfecto. Y si no, puede pasar que la placa se complique. Después voy a dar una que no es complicación específicamente, pero que vamos a ver que sería la final de todas, que sería también buena, como la disolución. Va, buena en algún aspecto, no es que va a ser buena, pero esa no es tan buena. Pero complicaciones. ¿Qué puede pasar en complicación? Bueno, número 1, una trombosis local. Es decir, que se asiente sobre la placa un trombo de distinta magnitud. Ahí tenemos un trombo, mire, está, y empiece a obstruir el vaso. ¿Está bien? Con o sin síntomas, eso aparte. Por ahora, con obstrucción, trombosis local. O sea que eso le puede pasar, que se le produzca una trombosis local. 2, que haya un desprendimiento del trombo, es decir, trombosis local con desprendimiento. Es decir, que se forma el trombo, se forma el trombo y se desprende algún pedazo del mismo. Eso, complicación de la placa de ateroma. El trombo se formó por la placa y el trombo se rompió en la placa y se liberó, y eso actúa como émbolo, y es una complicación que puede producir una obstrucción distal más adelante. Número 3, ¿qué puede pasarle a la placa? Ruptura de la placa. Es decir, que la placa misma embolice. Es decir, la placa se rompe ella, y se rompe un pedazo de la placa y se desprende hacia el vaso sanguíneo, y se libera un pedazo de placa. Ahora hago lo mismo, solo que ahora libero un pedazo de placa, ¿ven? Se me rompió un pedazo de placa. Ruptura de la placa. Ruptura de la placa con desprendimiento, ¿no es cierto? Con embolia. También se puede romper la placa con lesión del vaso. ¿Qué quiere decir esto? Ahora la placa, en lugar de romperse y dejar desprendido un pedazo, la placa
se rompe así para adentro, la placa ocupa más espacio, por ejemplo, vamos a hacerla ocupar un poco de espacio más grande, y la vamos a romper. Acá está rota ahí un pedacito, pero se puede romper más. Ahí se partió, se partió. Se puede partir desde acá para adentro y producir un daño del vaso sanguíneo. ¿Está bien? Una dilatación o un aneurisma, o romperse directamente el vaso sanguíneo lesionado por la placa. Se rompió la placa y se hizo un agujero en el vaso. O se rompió la placa y el vaso se le formó como un globito. ¿Está bien? Un aneurisma. ¿Está bien? Ruptura con lesión del vaso. Puede haber una hemorragia dentro de la placa. ¿Por qué puede haber una hemorragia en la placa? Porque la placa tiene sus propios vasos sanguíneos. Entonces hemorragia dentro de la placa. Que también es grave porque la hemorragia dentro de la placa va a crecer hacia el vaso sanguíneo y hacia afuera. Pero para adentro, si crece para adentro del vaso sanguíneo, puede ir tapando el vaso sanguíneo, algo así como, vamos a hacerlo acá, una hemorragia. Miren lo que hizo esto. Una hemorragia dentro del vaso sanguíneo. En la pared, la hemorragia está cerrando la luz del vaso, pero no está, la hemorragia está dentro de la placa. ¿Está bien? Es una hemorragia de la placa. Dentro de la placa hay una hemorragia. ¿Está bien? Hemorragia dentro de la placa. Incluso la hemorragia puede ir hacia adentro del vaso sanguíneo y ser también bastante severo el asunto. Bueno, esas son complicaciones de la placa. Y la última complicación, que en realidad no es tan complicada, es complicada, pero más o menos es lo que habíamos nombrado antes, en la calcificación de la placa. Es decir, que empiecen a aparecer depósitos de sales de calcio en la placa y se termine calcificando. Ahora, ¿qué pasa entre la complicación o la disolución y la aparición de la placa en sí respecto del vaso sanguíneo y su función? Bueno, la placa va creciendo hacia adentro del vaso sanguíneo, principalmente, es decir, va ocluyendo la luz, va empujando hacia adentro. O sea que va reduciendo el calibre del vaso. Una placa va reduciendo el calibre del vaso. Ahora, ¿cuánto calibre del vaso se puede reducir? Bueno, se considera que las placas pueden ocluir hasta 70% de los vasos sanguíneos antes de dar síntomas. Por ejemplo, ahí eso estaría cubriendo más o menos el 30%. ¿Está bien? Eso estaría ocluyendo el 30%. Pero, por ejemplo, yo podría hacer este. Y acá está ocluyendo el 50%. En este, el de abajo, un 30%. En este, un 50%. O podría hacerla peorcita todavía. Sarán, esto podrá ser un 75% tranquilamente, un 70-75%. Es decir, que la placa puede ir ocluyendo el vaso sola. Generalmente las placas, si no están complicadas, las complicaciones que dijimos antes, si no están complicadas, las placas pueden obstruir un 70% de los vasos antes de dar sintomatología. Eso es por lo cual esto no tiene sintomatología. Ah, por cierto, que no les conté, ¿cuál es la sintomatología más común de la hipertensión arterial? Síntomas de hipertensión.
¿Cuál es el síntoma más común que tienen todos los hipertensos? ¿Ted? ¿Cómo? No, no. Me arrepentí de mi participación. Bueno, lo veo, ya incluso se guardó ahí. Bueno, el síntoma más común de la hipertensión es ninguno. ¿Está bien? La hipertensión arterial, esto se lo cuento porque es importante. La hipertensión arterial es una patología o un cuadro, como queramos llamarle, si queremos llamamos patología, silenciosa. ¿Está bien? Es silenciosa. Eso es importante aclararlo porque justamente es silenciosa, es importante porque justamente esa falta de sintomatología es lo que hace que por ahí uno no la tenga en cuenta. Cualquiera de ustedes puede ser hipertenso en este momento. ¿De acuerdo? Eso es lo más común. Después sí hay síntomas, por supuesto, que no son, ninguno es característico de la enfermedad, del cuadro, digamos. Ninguno es característico. ¿Está bien? El dolor de cabeza, el mareo, no sé, el que quieran, el embotamiento, cualquiera, no importa, ninguno es característico, pero en realidad lo que quería aclarar era eso, es que es asintomática en la mayoría de los casos, por eso es importante, digamos, hacer seguimiento de la gente para enterarse si es hipertensa o no, incluyéndose a ustedes mismos, por supuesto, ¿no es cierto? Incluyéndonos a todos mismos. Bueno, entonces, nada, la hipertensión, ¿por qué me acordé de esto? De que las placas de ateroma, toda raíz de que las placas de ateroma funcionan de la misma manera. Generalmente no dan síntomas, y cuando lo dan es porque ya están bastante avanzadas. Por eso es que la dificultad para retrotraer las placas de ateroma tiene que ver un poco con eso, ¿no es cierto? Con el hecho de que de que suelen estar avanzadas las placas cuando las diagnosticamos. Entonces, ¿qué es lo que trae como consecuencia la ateromatosis? Trae como consecuencia la isquemia de los órganos. ¿Está bien? La isquemia de los órganos. Los órganos se lesionan por falta de irrigación. ¿Está bien? Ahora, ya sea porque la placa se fue cerrando el vaso, o porque se haya agregado un trombo en el lugar, la circunstancia sigue siendo la misma. Por ejemplo, acá sacamos los dos desprendimientos, pero igualmente el trombo es lo que está terminando de ocluir lo que la placa ocluía. Es decir, que la formación de un trombo local que vaya creciendo puede suplementar esa falta, digamos, puede suplementar el crecimiento de la placa hacia adentro del vaso y terminar por ocluirlo. Que eso es lo que suele pasar en el 80% de los infartos de miocardio. O sea, los infartos de miocardio se asientan las obstrucciones, los infartos se producen, por obstrucciones que son en su mayoría trombos que se asientan sobre lesiones ateromatosas. ¿Está bien? O sea que esa es la causa principal de los infartos de miocardio, que por eso nos interesa a nosotros este tema, nos interesa desde el punto de vista de entender de qué pasa y por qué es conveniente que no estuvieran estas placas. Es decir, que las placas son el paso previo, o pueden ser el paso previo a los infartos. Pero en el caso que no produzcan infartos, igual producen patología isquémica. Los dos órganos más afectados, o que tenemos más en cuenta para esta patología isquémica, son el corazón y el cerebro. Pero la patología isquémica producida por las placas de ateroma se produce en todo el organismo. A continuación de estos dos sigue de importancia, tenemos corazón, cerebro. Y luego en importancia tenemos los riñones, los ojos, las retinas, y las vísceras abdominales. Ahora, ¿puede afectarse el músculo por isquemia? Por supuesto que puede afectarse por isquemia en los músculos, pero estos son los principalmente afectados. O sea que lo que nos interesa, entonces, de la placa ateromatosa es la isquemia que produce
la placa. ¿Está bien? Ahora después vamos a ver cardiopatía isquémica, probablemente en el próximo encuentro vamos a hablar de cardiopatía isquémica, y esta es la base de la cardiopatía isquémica. Pero la isquemia puede producirse entonces en cualquier órgano del cuerpo, en cualquier parte de la economía corporal, la placa de ateroma. Bien, entonces tengo cómo se formó la placa, tengo cómo es el desarrollo, por qué me interesa, perfecto. Existen factores que predisponen a la aparición de las placas de ateroma. Es decir, existen factores predisponentes para la aparición de placas de ateroma. ¿Cuáles son los predisponentes para que aparezca una placa de ateroma? En eso ustedes más o menos me podrían ir orientando. ¿Genéticos o ambientales? Muy astuta. ¿Y? Muy astuta. Bueno, no, pero factores que predisponen son cosas que, por supuesto, la genética es un factor predisponente, está bien, pero después hay factores que nosotros conocemos que pueden tener que ver con la aparición de las placas. Por ejemplo, si yo digo dislipidemias, es un factor que predispone a la aparición de placas. No es que estoy diciendo, ahí es algo bien concreto. La dislipidemia como factor predisponente. La hipertensión como factor predisponente. El sobrepeso y la obesidad como factor predisponente. La diabetes como factor predisponente. Después lo vamos a ver en diabetes, pero ahí tenemos, vamos a hablarlo desde el punto de vista de la diabetes en sí. Cualquier circunstancia que produzca modificación del endotelio es un factor predisponente. ¿Está bien? Son cosas que acaban, bueno, por supuesto, el aumento de la grasa, de las lipoproteínas, por supuesto. Por eso estamos nombrando cosas que tienen que ver con dislipidemias y con daño de endotelio. Con daño de endotelio también el aumento de homocisteína, la homocisteinuria, también es la hiperhomocisteinemia, es decir, el aumento de la homocisteína. Son factores que predisponen a la aparición de la placa ateromatosa. ¿Está bien? Que independientemente de la genética, también ellos van a tener que ver con genética, obviamente, pero digamos que ya son factores específicos predisponentes a la aparición de la placa de ateroma. Entonces, existe todo esto, la placa. Ahora, ¿existe algún factor que nos beneficie con respecto a la placa de ateroma? Bueno, sí existe, y son nuestras amigas las HDL. Las HDL, por supuesto que promueven o tienen una importancia en la no formación, es decir, en el retraso de la formación de la placa de ateroma. Es decir, que el aumento de HDL disminuye el riesgo de padecer estas placas, es decir, disminuye el riesgo de formación de la placa. ¿Por qué es esto? Porque justamente promueven la redistribución dentro del vaso sanguíneo del colesterol, es decir, le sacan colesterol a estas LDL, se lo pasan a la LDL, ¿sí? y eso modifica entonces la solubilización del colesterol en el plasma y hace que, bueno, haya menor cantidad de LDL y además la LDL tenga mayor recambio de su propio colesterol. Bueno, está bien, la LDL evita la formación, pero además la LDL es capaz de solubilizar parte del colesterol que ya está en la placa. Por eso es que se puede modificar el tamaño de la placa si aumentan los niveles de HDL. O sea que la HDL es una lipoproteína que nos protege doblemente contra la placa. Nos protege previniendo la placa, pero además nos protege removiendo, por lo menos en parte, el colesterol de la placa, haciéndolo soluble y entregándoselo principalmente a la IDL. Para hacer esto, por supuesto, el HDL necesita un tiempo, no lo hace fácilmente, y en esto
intervienen la HDL2 principalmente y la HDL3. ¿Está bien? Son las dos